podría comercializar algo. Por ejemplo, hoy que salí a hacer ejercicio en la mañana me di cuenta que hay muchos árboles de aguacate por todos lados, de manera doméstica, ¿no? Y me puse a investigar un poco, pues me dio la curiosidad, y México es el principal productor de aguacate en el mundo, ¿no? Entonces, el 30% del aguacate que se consume en el mundo es mexicano. Y yo no he visto esfuerzos aquí en la localidad, desconozco, ahí sí no puedo decir que si es por un tema de dinero o de visión empresarial, o es un tema de que a lo mejor el aguacate que se puede producir aquí no es el que se consume en el mundo, ¿verdad? Esto también hay que ver, hay variedades. Pero de pasar a una escala doméstica de traspatio, ¿no? Que tienes tu árbol de aguacate, pues a lo mejor tienes un lugar donde puedas sembrar e ir dándole un valor, ¿no? a eso de manera local, y poco a poco te va a ir llevando a otros niveles, ¿no? Yo una vez tuve la oportunidad de hablar en el caso del mango, ¿no? Con los amigos productores de mango, que el gobierno de China, con el que hicimos un hermanamiento, pues, querían comprar toda la producción, pero pues la producción del mango en caso de Tapachula ya está vendida, o sea, Sí. ya han llegado a ese nivel de vender, pero llegamos otra vez al tema, a la materia prima. Yo les decía, bueno, júntense ustedes, ¿no? Los empresarios agrícolas de ese producto del mango, y transfórmenlo. En China no quieren el mango como tal, lo quieren en pulpa. Claro. Y sí se hizo un esfuerzo de ir y todo, y de conocer el mercado, y ahí es un mercado potencial enorme, pero considero que también estamos todos en un área de confort económica, de decir, bueno, con lo que ya hago es suficiente, ¿no? También volteo a ver a esas generaciones de grandes empresarios y el seguimiento que se le puede dar a esas empresas que con tanto esfuerzo han crecido y que nos han representado. Quizá hoy las generaciones están dispersas, están enfocadas a otras áreas. Considero que no va a haber una continuidad de ese tipo de cosas, y pues mal que bien van a llegar otras empresas a darle ese valor a esos productos que nosotros hacemos, que producimos en Tapachula. Alguien se lo va a llevar y vamos a quedarnos otra vez con los brazos cruzados, ¿no? Y regresamos al tema de, si no nos hubieran dado una educación financiera, cultural, empresarial, de emprendedurismo, de empresas familiares, es un tabú en Tapachula hablar de los temas de empresariales, ¿no? De familia, que si heredan, no heredan, que si lo llevan a cabo, que si no tienen la cultura de hacerlo crecer. Como son empresas privadas, bueno, pues se quedan aquí, pero al adoptar culturas o ideas innovadoras y aplicarlas a las empresas familiares, y no tienen que ser empresas familiares grandes, estoy hablando de la empresa familiar que tiene bien posicionadas sus ventas en un mercado o en la comercialización de algún producto, ir creciendo. Yo he visto casos de empresas familiares de ciertos amigos que se dedican solamente a la comercialización, digamos, del blanquillo, ¿no? Del huevo. Oye, ¿por qué no traes otras cosas que alrededor puedan generarse? No, es que pues solamente ahí. No me quiero meter en otros lados. Oye, puedes hacer cámaras frigoríficas y guardar, por ejemplo, no producimos manzanas aquí porque son productos foráneas, ¿no? De Chihuahua. Bueno, pero si compras en Chihuahua y lo traes a Tapachula y lo guardas un mes y haces tus cálculos financieros en tu cámara frigorífica, y sí se puede dar, ¿no? Sí existen los mecanismos, las alternativas para poder lograr esos objetivos, pero no nos involucramos. Vuelvo a caer otra vez en incertidumbre, miedos, pero es por falta de información. No generalizo a todos, pero son pocos los que se atreven a dar ese paso. Y cuando la mayoría está esperando que alguien lo dé para copiarlo, para seguirlo, que tampoco está mal. Pero hay mucha gente, conozco mucha gente que a través de la comercialización de muchas cosas y tener empresas familiares, cuentan con los recursos necesarios para tener oficinas corporativas, pero no tienen
esa necesidad de hacerlo, porque a lo mejor también el ambiente empresarial de esta ciudad, en el caso de Tapachula, no es competitivo. O sea, no tienes necesidad de crecer o de especializarte porque no hay quien te haga sombra. A diferencia de ciudades, volvemos a hablar otra vez del norte, porque la escasez de agua te hace competitivo, ¿no? Las necesidades de crecimiento, de que pones un negocio y te aparecen 100 alrededor, tienes que innovar y crecer y todo. Y aquí no, porque pues no tenemos quien nos venga, o no nos damos cuenta que nos vienen comiendo el mercado poco a poco, claro, ¿no? Quizá no, vuelvo a repetir, no todos, pero hay empresarios que sí tienen esa visión. Yo conozco muchos que no solo tienen negocios en Tapachula, tienen en todo el estado, fuera del estado. En el estado existen empresarios muy fuertes, muy grandes, que les da la oportunidad de salir y conocer y ver tendencias y estar al día, ¿no? Lógicamente, para el nivel doméstico de empresas prácticamente familiares pequeñas, quizá no tengan esa necesidad, pero empezar quizá por el tema, somos también una ciudad comercial de servicio, ¿no? Y me ha tocado ir donde te dan mal servicio, no te atienden bien y ese tipo de cosas, y al final decimos, pues es que eso es Tapachula, sí, y lo damos por hecho. O vas a un lugar y dices que aquí me van a atender mal, ya lo das, pero pues que aquí está sabroso, ¿no? Qué bueno que esté sabroso, que te den buen servicio, ¿no? Y que vayas creciendo, y aparte ya tienes otra sucursal y abres en otro lado, el mismo mercado te lo va a ir demandando. Pero todo tiene un origen, que es la falta de la cultura empresarial, la educación financiera que nos pudieran dar. Esta generación actual, creo yo que nuestros padres o las personas que están al frente de las empresas crecieron de manera empírica, ¿no? La mayor parte. Y hoy las generaciones que vienen atrás no están preocupadas por meterse en esos nichos. O te puedo poner otro ejemplo. Quizá nuestro perfil municipal como región es agrícola, es de servicios, es de generar materia prima, pero hoy también estamos dejando de voltear a ver el tema de los nichos de mercado tecnológicos, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí nuestro vecino de Guatemala, aquí a 5 horas, yo conocí un espacio de muchachos que se dedican al tema de la computadora y muchas cosas, el famoso networking, el trabajar para grandes empresas pero sin moverte físicamente, ¿no? Que lo vimos en la pandemia, ahí van a empezar a nacer pequeños nichos de oportunidades, pero esta empresa que se dedica en Guatemala es proveedora de material de películas para Walt Disney, wow, para otras empresas, para esas empresas que se dedican al tema de la producción de películas. Postproducciones. Entonces da cuenta y dicen, oye, tengo este material, anímalo y me lo mandas. Y tienen a todo el mundo trabajando ahí. Entonces, lo que necesitas es materia prima a las personas, ¿no? Porque hoy no tenemos ninguna dificultad de comprarnos la mejor laptop del mundo. Sí. La podemos tener aquí. El día que quieras, claro que la vas a pagar, pero la tienes aquí en Tapachula. Que hace falta que alguien le saque jugo a esa computadora. Que alguien se dedique, o sea, ahora el capital intelectual, el capital humano, que sí hay, pero pues se nos van porque no tenemos esas áreas de oportunidades. Y hoy que podríamos empezar a pensar en ello, tener aquí un nicho, hoy los famosos cotos empresariales, es una oficina, lo que hay que tener es saber hablar inglés, tener los contactos, ofrecer tu servicio y tarde o temprano te van a poder ocupar tus servicios. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Claro, ¿no? Claro. Hay un autor muy famoso entre los jóvenes ahora, es un autor ya de años, que ahora está un poco disparado con sus argumentos. Y aquí viene la pregunta por el emprendimiento de los jóvenes, ¿no? De Robert Kiyosaki, ¿te acuerdas del pobre padre rico? Está ahora pegando mucho en redes diciendo que hay que endeudarse, porque la deuda no paga impuestos.
y que tienes que invertir con el dinero prestado, que no sea tu dinero, que no debes ahorrar dinero, porque eso es pensar como pobre, y que si vas a hacer una empresa tiene que ser con dinero prestado. Y te dice, endeúdate. Sí, yo conozco un poco del tema, no he tenido la oportunidad de profundizarlo, porque lo primero que pienso es que sí, hay empresas que viven del dinero prestado, o sea, de diferentes instituciones financieras, de amigos, ¿no? De préstame y yo te ayudo, yo lo invierto y te lo regreso y te quedas con cierta utilidad. Pero para eso hay que tener un conocimiento muy amplio, ¿no? De lo que son tasas de interés compuesto, tener una visión global mundial, ¿no? De que si lo que yo quiera trabajar con un dinero que no es mío, con dinero de deuda, pero pues a qué tasa, a cuánto tiempo, qué voy a hacer para poder generar los recursos suficientes para pagar la deuda y todavía me quede dinero, que ese es el fin último, ¿no? Que te quede una utilidad. Exactamente, o sea, fiscalmente endeudarte no pagas impuestos. O sea, ¿por qué? Porque le dices al fisco, pues, ¿cómo te voy a pagar algo que debo? ¿No? Y no he generado los intereses. Es muy sencillo. Te prestan 100 pesos, los debes. Esos 100 pesos generan 10 pesos de utilidad. Vas a pagar impuestos de esos 10 pesos, no de los 100. Porque estos están catalogados como deuda. Esa deuda generó 10 pesos, por los 10 pesos sí se paga impuestos. O sea, ahí te platica, creo yo, que parte de la estrategia, ¿no? Dices, ok, la deuda no paga impuestos, sí, claro. Pero ¿qué sí va a pagar? Lo que genere de utilidad la deuda. Ahí entran cuestiones fiscales bastante complejas, que no creo que en el libro se exprese de tal manera, ¿no? Lo que sí siento que es válido es que te invita a conocer ese tema, a adentrarte, a conocer más sobre esa fuente de financiamientos, esa forma de cómo poder generar pues utilidades a mediano y a largo plazo, ¿no? A través de una deuda. Si existe, pues las empresas grandes, como un ejemplo Facebook, pues ¿por qué tiene tanto dinero? Porque todo el dinero que ellos reciben, pues entra a través de gente que compra acciones. O sea, tu empresa la vuelves pública, o gran parte del 100% de tu empresa la vuelves pública. Es una empresa exitosa, ¿no? ¿Y qué generas? Generas acciones y tú las compras y ese dinero se va directamente a la empresa. ¿Qué esperas tú? Que esa acción que compraste en $1, dentro de unos años cueste unos 50 o la puedas vender en $2 o $3, ¿no? Depende el crecimiento de la empresa. Pero son empresas que que crecen con deuda, porque todo ese dinero que le entra no es de la empresa, es de alguien más. Sí, claro. ¿No? ¿Qué le das tú a cambio? Pues un papel o un valor físico o un valor electrónico de una acción, ¿no? Son mecanismos como que te ayudan a crecer. El endeudarte como empresario, yo creo que ya debes de tener tu empresa bien consolidada. No es para principiantes. No es para principiantes, ya está en otro nivel. O sea, sí tienes que dar los primeros pasos, consolidarte como empresa. Y buscas crecer, pero ahí lo que él vende es algo que te engancha, ¿no? O sea, no pagas impuestos. Lo primero que queremos todos los empresarios decir, lo que menos quiero es pagar impuestos, ¿no? Y si te dicen, endeudándome, sí, pero hay que saber cómo te vas a endeudar, hay que darle un fin a esa deuda, una línea de trabajo. No es nada más recibo el dinero y lo presento ante mis declaraciones fiscales. Hacienda, no te pago nada porque todo es deuda. Te decía Hacienda, ok, está bien, pero tarde o temprano esa deuda la tienes que pagar y cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces es un buen inicio para que la gente que ya tenga quizá un tiempo recorrido, ya ha establecido alguna empresa de cualquier nivel, pero ya consolidada de cierta forma, donde no tengas el miedo de decir, bueno, me voy a endeudar y a ver cómo le pago. No, me endeudo para crecer, eso es válido, ¿no? Porque es una de las alternativas, o creces invirtiendo de tu lana,
de tu propia bolsa, ¿no? Es bueno aclarar eso porque es muy agresiva la publicidad que manejan. No, lo que quieres es vender tu libro, sí, endeúdate, ¿no? Y ahí cómo le haces, pero digo, no puedo hablar mal ni bien porque desconozco el interior del libro, mínimo el índice, ¿no? Saber de qué temas habla, pero sí llegué a ver, conocer esa información y lo primero que pensé, dije, es un tema publicitario muy agresivo. Como tú dices, pero sí hay que no irse, ahí eso vuelvo a repetir. Conocer el tema y adentrarse al tema es lo que nos va a dar la oportunidad de decir si le entro o no le entro en muchos aspectos. Y en este caso que estamos hablando del tema económico, de invertir en CETES, de comprar criptomonedas, de ahorrar o de invertir en acciones. También comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores a través de plataformas legales. Ya también es muy fácil. Te vuelvo a repetir, por la anécdota, lo he hecho. Yo me he jactado de decir soy accionista de Aeroméxico. Claro, así, ¿no? Pero pues tengo ahí las acciones, ¿no? Y vas viendo cómo se comporta el mercado financiero, cómo crece tu dinero en un corto plazo, cómo puede perder el valor. Mucha gente piensa que comprar una acción y sube de precio, gané. Ganas en el momento que la vendes y físicamente tienes el dinero. Claro. Mi acción que la compré en $1, hoy vale 50 centavos, perdí. Mientras no la vendas, no has perdido, o sea, ha dejado de cotizarse y el valor ha disminuido, pero no es pérdida. Pérdida se convierte en cuanto lo haces físicamente y la tienes que vender por alguna necesidad, ¿no? O por alguna cuestión personal. Pero son conceptos que mientras no tengamos esa educación, claro, no vamos a poder lograr dar esos pasos, ¿no? Y hablando de nuestro amado Tapachula, pues nos falta mucho, ¿no? En esos aspectos de esos esfuerzos de poderle llevar esa información a esas generaciones que vienen creciendo y generaciones que van a trabajar. Bueno, hoy ya puedes pagar, ¿no? Más pasas el celular encima del aparato y te cobran, ¿no? Que para la gente de la tercera edad está resultando un verdadero problema eso. Fíjate que sí, yo te quiero comentar que cuando estaba yo ahí en Hacienda, salía yo a platicar con la gente que llegaba a cobrar, ¿no? Todavía sus cheques de pensión o de jubilados. Y le decía, pida su tarjeta. Porque gente que llegaba desde las 5 de la mañana, sí. Y, o sea, pero es cultural, ¿no? Es decir, es que yo vengo y me deja mi hijo y más tarde me viene a traer. Son gente que hoy no quieren recibir una tarjeta porque la mayor respuestas en común decían que el banco se queda con su dinero. Porque no pueden retirar del cajero 30 pesos, 40 pesos, pues son nominaciones cerradas, ¿no? 50, 100. Te da dinero de las nominaciones de los billetes. De los billetes. Y sacar 40 pesos, pues tendrías que entrar al banco y sí te los dan, o sea, pero tienes que ir a caja. El desconocimiento del uso de la tarjeta de esta gente de la tercera edad es complicado y eso hace que pues se siga utilizando ese mecanismo de que lleguen, paguen. Ahora me di cuenta que hace poco con la tarjeta del gobierno federal están pidiendo que la gente llegue, pero yo también es un tema como para checar si realmente estás vivo, ¿no? Claro. Sí. No está cobrando a alguien muerto. Y eso está bien, ¿no? Digo, son mecanismos de salvaguardar, pues al final son recursos que salen de tus pagos de tus impuestos, de los míos, de mucha gente, de una forma así de cuidarlos. Son acciones que veo bien, podrían haber otros mecanismos, bueno, hoy funciona ese. Y en el caso que yo miraba directamente y lo viví directamente con las pensiones y jubilados de no aceptar tarjeta, es precisamente porque ese día que reciben su cheque, se volteaban con alguien, les cambiaba sus cheques por efectivo, en ese ratito, lógicamente con un costo. Un costo. ¿No? Yo no podía intervenir ahí porque ya es decisión del dueño del dinero, o sea, yo les recomendaba, ¿no? Pues saquen mejor su tarjeta, todo, pero llega a ser como un hábito y es parte ya de la cultura de los pensionados y jubilados, ¿no? De decir, y es más, entre ellos dicen, no, fulano me cobra menos, o sea, sí también hay una oferta y demanda en el cobro del cheque. En el cobro del cheque, ¿no? ¿Y qué hace la persona? Pues endosa, va y los deposita a su cuenta y pues tiene una utilidad. No siento que sea malo, ¿no? Porque al final del día les hace un favor a las personas,
el tema No de es una salud. tasa elevada. Sí, tampoco, digo, mucho menos. no dudo que exista algún abusivo, porque siempre hay un roto para un descosido, pero lo que yo sí llegué a ver es ese tipo de acciones que la gente lo acepta, ¿no? Y es por comodidad, hasta por seguridad, y el beneficio de tener ya todo su dinerito junto, y ya lo empiezan a distribuir, ¿no? O físicamente lo empiezan a repartir, ¿no? Que también eso es muy común en esas personas, ¿no? Que todavía tienen esa cultura que así les enseñaron en su momento, ¿no? En su momento. Para cerrar, dijo, traía más cosas, pero ha sido muy extenso. Pues lo hagamos como parte 1. Para la parte 1. Pero yo tenía ahí una duda aprovechando tu experiencia, sobre todo como delegado de Hacienda. Ese famoso debate entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, en el que llegaron a un impasse, y los dos estuvieron de acuerdo en que había que simplificar los impuestos y había que hacerlos sencillos. Que la única manera de poder captar más fuerza para el erario público era que la clase media baja, la clase media y la clase pobre que está en el comercio informal se pudiera regularizar con esta simplificación, que ese iba a ser el éxito, porque nos habíamos vuelto adictos al petróleo y al dame y a esto, al logro filantrópico, ¿no? que regala. Emitir dinero. Pero ¿por qué entonces? Ya si se hablaba de eso, no se ha podido hacer. Y la pregunta más, la voy a bajar más todavía, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pagar un contador si Hacienda ya sabe cuánto le debemos? Porque es una de las primeras trabas donde el que tiene el taller mecánico, es que tienes que tener un contador. Y te va a hacer esto, y luego empieza el fraude y empiezan una serie de situaciones de gente que no tiene esta educación financiera. Recordar, por ejemplo, que en Tapachula y en Chiapas en general, pues hay mucha gente que no ha acabado ni la secundaria ni la primaria y que tiene su negocio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sí, hay un sector bastante grande de personas que desconocen de los temas de impuestos, de la educación fiscal. Bueno, recordemos que parte de nuestras obligaciones como ciudadanos es contribuir al gobierno a través del pago de impuestos, ¿no? Si genera una utilidad, parte de un porcentaje de utilidad se tiene que ir a impuestos para todo lo que conlleva, ¿no? ¿Qué buscamos? Generalmente de que sea lo menos. Eficientar el tema. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, recuerdo que vienen desde el régimen de incorporación fiscal, es decir, buscando que esa base grandísima de personas que no contribuyen de manera fiscal a través del pago de impuestos, pero que genera movimientos de dinero muy interesantes, ¿no? Porque ¿qué hacía anteriormente? Se creaban nuevos impuestos para la base cautiva, ¿no? A los que ya estaban adentro de la fiesta, Cargaban más. Oye, necesitamos más dinero, pues en vez de incorporar, decían, bueno, a esto sácale otro poquito a través de otros mecanismos, ¿no? Acuérdate, hasta tenías que pagar impuestos por tener dinero, Sí. ¿no? De tu propio dinero en el banco, aquel que al final lo quitaron, pero pues en su momento existió. Porque entonces, sí es cierto, ese esfuerzo es muy válido del gobierno de acrecentar la base tributaria, ¿no? A través de incorporar más personas al pago de impuestos. El punto importante es que empezó con el régimen de incorporación fiscal, hoy ya le cambiaron el nombre, pero pues en esencia sigue siendo lo mismo. ¿Por qué no ha tenido el éxito en estas partes? Yo tuve la oportunidad de platicar con otros funcionarios de Hacienda de otros estados y me dicen, no, es que a mí me funciona de maravilla, o mi gobierno municipal o mi gobierno estatal da cierto apoyo en el caso de llevarte de la mano, decir, mira, lo vas a hacer así, o sea, de educarte, ayudarte en el proceso de pagar impuestos sin tener contador, ¿no? Porque eso está enfocado a esas personas, al famoso changarrito, al abarrote, a la tienda de esquina, la vulcanizadora. Tú comentaste, ¿por qué tengo que pagar un contador si Hacienda sabe lo que le debo? ¿No? Aquí el dilema está en que Hacienda te va a cobrar lo que quisiera si tú no le demuestras que también, acuérdate que es
pago IVAs, que es el impuesto de mayor IVA o ICR, ¿no? Es el IVA, el impuesto al valor agregado, el ICR es el impuesto sobre el valor de la renta, o sea, lo que tú generas, pagas un impuesto, y el IVA es algo, por la compra de un bien o un servicio, pagas un impuesto, que es el más grande que tiene México. Pagas IVA, ¿no? Pero también lo cobras. Si tú te dedicas a un tema de comercio y servicio o produces algo y le pones IVA a tu producto. Entonces, Hacienda dice, bueno, pagaste tanto, cobraste tanto, si hay una diferencia a favor tuyo, que pagaste más de lo que cobraste, te lo compensan a través de una devolución o lo compensas con otros pagos de IVA. Y a diferencia, si Hacienda te dice, oye, me tienes que pagar tanto, y tú dices, no, si Hacienda te dice, me tienes que pagarme todos los impuestos, y tú dices, no, pero yo, según mis cálculos, son 800. Entonces, hay una discrepancia fiscal que generalmente las personas no tenemos los conocimientos, porque así es la ley de fiscal, pues. Sí. O sea, la verdad, ¿no? O sea, y aparte la letra chiquitita y es de interpretación. Y por eso hay que recurrir a un especialista, en este caso los contadores fiscales, que tienen los conocimientos y saben interpretar lo que la ley dice. Lógicamente, si tú contratas a un contador fiscalista, pues lo que va a hacer es que pagues menos impuestos, porque dependiendo del convenio que hagas con él, ¿no? Por una iguala, es decir, tengas o no, pues le pagas mensualmente, o por cada declaración de impuestos te puede cobrar un porcentaje. Y a veces hay unos que te cobran por lo que te ahorran de pagar impuestos. Entonces les conviene ser truchos, ¿no? Y tener la ley en la mano, que son las grandes empresas fiscales que existen en México. Y que creo que hasta los ayuntamientos también ya le dan servicio, ¿no? Por eso necesitan un contador. En caso de las personas, les hicieron simplificar el tema. Les dicen, bueno, si tienes ingresos hasta con el régimen de corporación fiscal, hoy creo que es hasta 3 millones de pesos de ingresos al año, que no creo que un locatario de los que pudiéramos estar hablando lo tenga. Si no rebasa los 3 millones, creo que son 200 pesos mensuales. Y no tienes que declarar nada, más que declarar si cobras o no cobras IVA. O sea, ya es como una tasa fija, siempre y cuando tus ingresos, a través de la emisión de tus facturas, ¿qué es lo que está trabajando Hacienda? Llegar a conocer al grado tal cuánto cobras y cuánto esto, para poderte llegar a un momento de decir, ya no tengas contador. Como bien dices, págame esto, porque esto ya lo tengo yo. Lo único que tú vas a tener que hacer es corroborar lo que Hacienda te dice. Si tienes los conocimientos adecuados, el contador nunca va a dejar de existir, porque siempre va a tener que asesorar a alguien, ¿no? A un nivel arriba de 3 millones de pesos o abajo de 3 millones. Pero hoy lo que el gobierno quiere es incrementar esa base tributaria. Lo que se le olvida al gobierno es que la gente que está en esa mayor base tributaria no tiene la cultura de utilizar una computadora, porque todo es a través ya de... La juguera, pues no. O sea, sí, la que vende el chocomil en el mercado quizás no tenga la disposición de ir a una computadora o comprarse una computadora, conectarse a internet, porque ahí es donde dice el gobierno, es que si tú vienes aquí te enseño. Sí, pero yo no tengo el tiempo. Yo, sí, a esa hora que tú lo estás enseñando, yo trabajo. Entonces yo creo que le falta esa parte de llevarle el conocimiento a ese tipo de personas si quiere incrementar la base tributaria. Y aparte de quitarles el miedo de que estés en el fisco, no es malo. Y regresando al punto del tema de la base tributaria, hoy los esfuerzos están encaminados a incrementar la base, pero se olvida que esa base no tiene la cultura, no tiene la información, no tiene también, ¿cómo te puedo decir?, el concepto de poder apoyar al gobierno, porque dicen, bueno, ¿para qué les doy dinero si se lo terminan robando? Claro. Entonces, hay muchos temas que se conjugan en que la gente dice, no, prefiero no involucrarme y pues seguir en mi modo actual o modus operandi, en mi zona de confort, pero eso hace que tampoco crezcas. O sea, cuando vas a crecer empresarialmente, a fuerza tienes que pagar impuestos, a fuerza tienes que tener una cultura financiera, una proyección de estados financieros de tal forma que te permitan también
trabajar con las proyecciones o las famosas corridas financieras, proyectar a mediano y largo plazo qué voy a hacer con el dinero que estoy generando. Muchas empresas hacen ese tipo de cuestiones y es donde dicen, bueno, si tengo que pagar $1,000,000 de pago de impuestos y Hacienda me da la oportunidad de con ese dinero adquirir activos, entonces tú le puedes decir a Hacienda, oye, te tengo que pagar $1,000,000, pero tú también me das la facilidad de que de ese millón yo invierta $500,000, o sea, no te puedes decir Hacienda, así inviértelos todos y no me pagues nada, no, algo le tienes que pagar, pero te doy chance que el 50% de ese pago, pero que compres activos para que crezcas. Okay. O sea, también hay esa oportunidad, pero eso es una cultura fiscal que muchos empresarios a este nivel o hasta nivel medio desconocen de esas herramientas que también el fisco te puede dar. O sea, también es de cierta forma tu amigo, pero siempre y cuando, ¿por qué? Porque si tú creces con lo que le ibas a pagar, Hacienda está pensando que a lo mejor dentro de 5 años, en vez de que me pagues $1,000,000, me vas a pagar 5, ¿no? Pero vas a tener la capacidad de los ingresos suficientes, ¿no? Y para que ya me pague 5, así, bueno, sí los pago porque pues sí estoy generando el dinero. Y es gracias a... ¿qué dice el gobierno? A través de los incentivos fiscales o de los beneficios fiscales, México está creciendo, sí. Pero eso, ¿por qué se generan las grandes empresas? ¿Por qué no dicen, es que las grandes empresas no pagan impuestos? No. Sí lo declaran, no lo pagan, pero por eso lo invierten. Por los incentivos fiscales y la inversión. Lo invierten en otro lado, o sea, para beneficio de su propia empresa. Siempre y cuando lo demuestres ante Hacienda, que ese dinero que ibas a pagar está invertido aquí, crecía allá, o sea, sí se puede dar en esos mecanismos, pero te vuelvo a repetir, por la falta de información, por la cultura que no tenemos, desconocemos también que el gobierno a través de esos mecanismos dice, estoy apoyando al sector empresarial. ¿Sí me explico? ¿Por qué este gobierno actual dijo, no, es que le pude cobrar a estas empresas tanto dinero? Porque creo yo, es mi hipótesis, que le dijo, oye, no inviertas este año, págamelo, ¿no? Y le puso el mote y dije, ay, recuperé tanto dinero. Esa es mi hipótesis, ¿no? Que puedo generar y que a lo mejor la empresa dijo, bueno, pero pues estas empresas, ok, sí te lo pago, pero pues a lo mejor el otro año dame este beneficio o algo. Siempre tiene que haber un ganar-ganar, ¿no? Siempre, tanto para las empresas como para el sector federal. Y hoy, pues, esa disposición que tuvieron esas grandes empresas que decían es que no han pagado impuestos tantos años. Creo yo que a través de estos mecanismos que el mismo fisco te da, pues dejaban de pagar, pero lo invertían en otro lado o malamente lo dejaban de hacer. Y sí es cierto, se convertía en una deuda. O sea, me dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste, ahora págamelo y te cobro intereses y moratorios, todo. Puede haber todo en la vida del Señor, pero pues lógicamente lo vas a transmitir como mejor te convenga como gobierno, ¿no? De cómo estás ayudando a la empresa. Y recordemos que el último fin del gobierno municipal, estatal o federal no es generar utilidades económicas para las arcas del gobierno. Si presupuestaste gastarte 100 pesos, ¿qué te van a evaluar como gobierno en cualquiera de los 3 niveles? Esos 100 pesos, ¿a cuánta gente benefició? ¿A qué impacto social llegaron esos 100 pesos? ¿Cuánta gente tuvo un mejoramiento de su calidad de vida por haber invertido esos 100 pesos en una calle, en agua potable, en electrificación, en una escuela, en una casa rural, en una casa de salud? ¿Y qué hacen las empresas privadas? Esos 100 pesos, ¿cuánto me generó de utilidad? O sea, esa es la diferencia entre una entidad pública, como son los gobiernos, a cualquiera de los 3 niveles, a una iniciativa privada. Por eso pues que es muy fácil ver que cuando hacen una calle o alguna obra, ponen el monto de inversión y luego ponen a cuánta gente están beneficiando, ¿no? Eso es porque ese es el impacto social que tiene ese dinero y ese es el fin del gobierno, ¿no? Eficientar las inversiones y que le alcance el impacto a mayor gente. Puedes invertir $1,000,000 de pesos y beneficiar a una sola persona, jamás el gobierno va a permitir que hagas eso. Si ese millón beneficia a 1,000, bueno, ese millón con 10 pesos le benefició a cada de esas 1,000 personas. Sí. Por ahí va el tema de los dineros de los gobiernos, el tema de por qué ponen
anuncian cuánto se invirtió y a cuánta gente benefició, porque es parte de la transparencia, de decirle a la gente tu dinero se está invirtiendo aquí y a cuánta gente estamos beneficiando, a diferencia de la iniciativa privada que pues, lo que genera es mis utilidades para mis accionistas, para mí o para incrementar el valor de mi empresa, ¿no? O sea, son las diferencias que hay. Y a veces en estos temas se pregunta mucha gente, ¿por qué están invirtiendo en algo que no es necesario para la ciudad? No le pongamos nombre a la obra. ¿Por qué están haciendo esto si no es necesario? Hay otras prioridades. Yo creo que también es parte de informarnos como ciudadanos y por parte de los gobiernos a cualquier nivel, de decirle a la ciudadanía, son inversiones que ya vienen etiquetadas de gobierno federal, que tienen detectados a través de sus mecanismos que ahí se tiene que hacer una obra, ¿no? Y tú como gobierno municipal la tienes que ejecutar, porque si no lo haces, ese dinero se va a otro lado. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa si el gobierno municipal o estatal de repente se aparece allá y dice, necesitaba yo dinero para hacer este tipo de obras? Oye, pero te lo dimos y no lo quisiste ejecutar, es difícilmente que te lo vuelvan a asignar. Entonces también hay que entender un poco que a veces los gobiernos tienen que jugar un poco, también se negocia adentro, que esa es la labor de nuestros diputados locales y federales, es la negociación de eso, porque ¿quién autoriza los presupuestos y todo eso? Pues nuestros representantes populares, que ese es el trabajo a lo que se deben dedicar, ¿no? A conseguirles más recursos, ¿no? A la parte que ellos representan y al Estado. En el caso de los federales y los locales, pues aunque se representan el Estado, pero tienen una prioridad de la zona que o el distrito que los eligió, ¿no? Como sus representantes, también es que se eficienten los recursos, y cuando hay redistribución de los recursos, porque a veces no alcanza por los tiempos, alguna situación en especial, a invertirse esos dineros, pues tratar de decirle ¿no? a las autoridades, oye, no se invirtió en Ocosingo, ¿no? Por retomar otra vez Ocosingo, mándalo a Tapachula ese dinero que se iba a hacer allá, no se pudo por alguna situación social, y redireccionar ese recurso, sí se puede. Claro, hay que hacer trabajo, papeleos y un chorro de gestiones, pero pues para eso está, ¿no? Pues esa es su labor de este tipo de representantes populares. Pero, vuelvo a repetir, o sea, el dinero que recibimos se tiene que invertir de tal manera de que se eficientice y le impacte en la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias por Cristian, gracias a ti. Híjole, quedó ahí muchísimo, pero va a haber una segunda, ¿eh? Tiene que haber una segunda. Oye, qué bueno, mira, cuando te emocionas hasta el tiempo pasa volando. Gracias. Nos vemos pronto.